Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de resultados del proyecto Fair Work Uruguay 2023. Para nosotros es un placer compartir con ustedes este estudio que en realidad es la primera vez bueno, que se hace en Uruguay. Ahora después les vamos a contar un poquito más de detalles, pero es la primera vez que se hace en nuestro país y que en definitiva, bueno, da lugar a que hoy podamos presentar estos resultados de 5 empresas de nuestro país. Eh, un poco para un pequeño preámbulo, como ustedes saben, todo esto del trabajo a través de plataformas, el trabajo por encargo, última milla, con los distintos nombres que va tomando, suele tener una perspectiva como muy subjetiva, ¿no? Solemos pensar distintas cosas sobre esto y para nosotros es un orgullo bueno, que en esta oportunidad podamos contarles qué es lo que ocurre con 5 estándares, con 5 principios de trabajo justo que vienen de la Universidad de Oxford, Inglaterra, del Instituto de Internet más precisamente, y que nos permiten dar una mirada, otra mirada dentro de todas las que hay, a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar a penitas cómo va a ser la dinámica de hoy, solo para ordenarnos y para que ustedes también la conozcan. Vamos a comenzar con un video, ahora en un minutito, de un profesor líder de este proyecto en la Universidad de Oxford, que se llama Mark Graham, que lo vamos a ver ahora en unos minutitos acá en el video. Luego vamos bueno, a presentar el equipo en Uruguay y a contarles sobre la metodología de este estudio, cómo lo hicimos, en qué se basa, cuáles son estos principios de los que yo les estaba mencionando de trabajo justo. Y bueno, y finalmente vamos a tener la riqueza de poder hablar con bueno, 3 involucrados en este estudio, directa o indirectamente, porque están, bueno, protagonistas de estos temas. En ese sentido, vamos a hablar con Daniel Martínez, representante de los trabajadores. Vamos a hablar también, acá en vivo, en una conversa informal, digamos, con Valentina Arlegui, directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con Rodrigo Vicenzán, CEO de Soy Delivery, que es una de las plataformas que evaluamos en este estudio y que, bueno, ahora en un ratito les contaremos más sobre eso. Bueno, pasamos entonces a ver la presentación del proyecto por Mark Graham y luego continuamos. Directora General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con Rodrigo Vicenza. Warm welcome to everyone who's joining us today for the launch of the 2024 Fair Work Scores for Uruguay. My name's Mark Graham. I'm a professor at the University of Oxford's Oxford Internet Institute, and I'm director of the Fair Work Project. Now, Fair Work is an action research project that aims to shed light on how technological changes affect working conditions around the world. By evaluating platforms and employers against measures of fairness, what we hope to do is shape a fairer future of work for all. And to do this, we developed a series of principles of fair work. These principles, they were developed through a collaborative process that reflects the insights of our international network and the voices of workers around the world. And they provide a benchmark of fair work for companies, for workers, for customers, and for policymakers. In the project, in the Fair Work Project, we carry out research to evaluate platforms against those principles. And then we use that research to give every platform a Fair Work score. This Fair Work score is a score out of 10, and my colleagues are going to explain a bit more about it in a few minutes. Now, our hope is that that score, that Fair Work score, spotlights where platforms are stepping up and offering decent and fair working conditions for workers, but it also shows us where that's not happening. The spread of scores shows us that low pay, exploitation, dangerous working conditions, these aren't just accidents, they don't just happen. They're choices that are made by companies, by societies, by governments, and by users. We do this work in 39 countries around the world, including Uruguay,
And today we're releasing our very first ever Uruguay scores. So thanks for joining, and I hope you enjoy our report. Bueno, una última cosita que les queríamos comentar. Gracias al compromiso, que nos parece además súper importante, ahí Mark hablaba de la colaboración, de la importancia de la colaboración en este proceso, y a eso, en eso tiene que ver bueno, que en este proceso de investigación, de búsqueda, de entrevistas y demás, nosotros invitamos a participar a todos, digamos, a los choferes, a los repartidores, en las entrevistas que hicimos, pero además tuvimos acceso a información documentada, bueno, a prensa, por supuesto, y después, bueno, dimos la posibilidad de conversar con los administradores o los CEOs de las plataformas, ¿no? Esto lo cuento porque vamos a ver ahora en 2 minutitos con los que va a pasar Mati a contarles sobre la metodología del estudio y demás. Vamos a ver que en otros países, y también en Uruguay, gracias a esta posibilidad de conversar con los CEOs de las plataformas, con los administradores de las plataformas, se lograron mejoras en estas condiciones de trabajo, y para nosotros eso es como la semillita o esta parte como más genuina de esto que hacemos en investigación, que es pensar que hay algo, una porción de la realidad que puede mejorarse. Y en ese sentido creemos bueno, que este tipo de proyectos puede ayudar a eso. Bueno, le doy la palabra a Mati que continúe con la metodología. Y bueno, y luego vamos a hacer las entrevistas que les comentaba, y va a cerrar, que me olvidé de decirlo antes, Alessio Bertolini, que es un investigador postdoctoral de este proyecto también, que está en línea porque está en Italia. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. A ver si funciona. Capaz que pasen en la próxima diapo. Ahí está. Bueno, en mi caso me tengo que contarles un poco qué plataformas evaluamos y un poco la metodología del proyecto. Esta breve y muy resumida línea de tiempo intenta mostrar cómo fue la llegada o desembarco de distintas plataformas de trabajo, más que nada georreferenciado, donde requiere estar en el lugar. En Uruguay, ven que, por ejemplo, si bien Pedido ya, su primera versión es 2009, hubo varios cambios y en 2014 fue adquirida por Delivery Hero, que es una compañía internacional, modo de adquisición, desembarcó Easy, Uber aparece en 2015, en 2016 aparece Cabify. Entre 2015 y 2016 también se regula el transporte oneroso de pasajeros mediado por tecnologías, que en Uruguay, a diferencia de otros países, sí está regulado, por lo menos a nivel de la Intendencia de Montevideo, pero después vemos que hay varios cambios, aparecen y desaparecen apps. En 2017 Cabify y Easy se fusionan, aparece una app uruguaya que aparece en 2017, algunas entran, dejan de funcionar. Soy Delivery larga su primera versión en 2017, desembarcan otras apps, por ejemplo Rappi, Uber Eats y Globo, pero en 2020 Globo y Uber Eats salen. El mercado uruguayo es complejo, lo sabemos todos, no es un tema de economía de plataformas, somos bastante pocos, entonces hubo cambios. Simplemente para contarles que estas 5 apps, en realidad que nosotros vamos a evaluar, que son Pedido Ya, Rappi, Uber, Cabify y Soy Delivery, es en este momento, es una foto que sacamos en este momento, pero en 2023 esto puede variar. Elegimos la serie de apps que cumplen con los criterios que también identificaba Fairwork, pero que tenían una presencia en Uruguay razonable. Probablemente haya alguna más pequeña, ya se ha lanzado alguna más hasta a partir de este año, entre 2024, cada tanto hay novedades, hay noticias en todos lados. Es esta foto de esto, y sabemos que puede cambiar, como cambiaron las apps en el tiempo también. Les pido que me pasen de diapo porque no podemos pasar por acá. Y simplemente contarles un poquito la metodología del proyecto. Elo y Mark adelantaron algo. Lo que nosotros intentamos hacer acá es evaluar a las plataformas en base a estos 5 criterios de trabajo justo. Y para ello tenemos 3 o 4 grandes instrumentos, sobre todo 3. El primero, que lo puede hacer cualquiera, que no requiere como ir hacia un lado, es la investigación documental. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Vamos a prensa, vamos a las páginas de las apps, entramos a las apps como si quisiéramos ser trabajadores y bajamos todos los documentos habidos y por haber. También si hay políticas en las páginas sobre distintas cosas, van a ver que en el informe hablamos de políticas de discriminación, en contra de discriminación, etcétera, términos y condiciones. Todo esto lo hacemos entrando
es una revisión documental. Tal vez es una parte bastante importante del proyecto, porque lo que no está escrito a veces es imposible que esté ahí. Es más, para otorgar puntos sobre condiciones justas, tienen que estar escritas algunas de las buenas prácticas que pueden hacer empresas, como fue el caso que tenemos. En segundo lugar, y quizás sea lo más como rico e interesante, es la voz de los trabajadores. Son entrevistas semiestructuradas a los trabajadores, donde además de escuchar la voz, y bueno, que en el informe nosotros hacemos un énfasis en las historias, también intentamos recabar evidencia de si las empresas cumplen o no cumplen con ese punto. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, para tener evidencia de que hubo un episodio de desactivación injusto, nosotros, aparte de la voz del trabajador, pedimos que nos muestren una captura de pantalla. Van a ver que vamos a hablar de no hay evidencia de o hay evidencia para. Para nosotros es bastante importante. El tema del salario. Nos dice el trabajador, pero también pedimos una captura de pantalla que no la guardamos por un tema de privacidad para ver si efectivamente cuánto gana, cuánto no gana. Es importante entender esto y van a ver que siempre hablamos como hay umbrales de criterios de trabajo justo y necesitamos evidencia para ello. Está la voz de los trabajadores, pero también está la evidencia documental que nos puedan dar. Y finalmente, estas dos partes son obligatorias, en el sentido de no se puede hacer el estudio sin ellas. La tercera es nosotros cuando tomamos la decisión y es validada por Fairwork Central de qué apps vamos a trabajar, lo que hacemos es le enviamos unos emails o cartas para intentar comunicarnos con las gerencias de las plataformas. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero que la idea de este proyecto es investigación-acción, es influir también para mejorar las condiciones, pero también porque hay información que quizás nos puedan proveer las plataformas, hay otra visión del asunto, pero ahí nosotros no controlamos qué plataformas nos responden. En el caso tuvimos la suerte de que de las 5 plataformas, hay una que nos dijo el año que viene, este año no podemos. La plataforma que nos contestó que sí, que van a verla ahora, es Soy Delivery, que tuvimos un intercambio bastante álgido. Otras plataformas o no contestaron o declinaron a responder. Esto no impide que valemos a las plataformas, porque contamos con información para hacerlo. Y también es importante por qué estas entrevistas son relevantes, porque una vez que tenemos un puntaje preliminar, nosotros nos volvemos a comunicar con las plataformas para decirles en criollo, esto es lo que sabemos. ¿Hay alguna información que no esté bien acá o que ustedes puedan aportar o cambiar? O mira, no cumplen con este punto porque no tiene un protocolo para este criterio. Los trabajadores nos dicen que sí, los hacen. Y está esa idea de vuelta para poder transformarlo en un protocolo o en un documento y poder cambiar el punto. Se han cambiado de puntajes, los vamos a comentar después, pero es importante que entiendan que es un proceso que tiene idas y vueltas. Nuestra idea no es que las plataformas no tengan puntos, sino tratar de que se mejoren las condiciones. Por eso estas partes son como bastante relevantes del proceso. Y por ahora, ya esta es la metodología, le voy a pasar a Ine para que cuente los principios. Bueno, los principios que evaluamos son 5. Y estos 5 principios, como decía Eloísa al principio, o sea, este proyecto es una iniciativa de la Universidad de Oxford, pero los principios que se toman no es que vienen de Europa, no, son principios que siguen criterios internacionales, que están muy consensuados por los distintos países, porque básicamente lo que toma son criterios de la OIT. Y para la elaboración de estos criterios hubo también muchos grupos de trabajo con distintos actores involucrados. Entonces esto nos da tranquilidad que pese a que un puntaje y un ranking no deja de ser una simplificación, está basado en criterios que hoy día están bastante relativamente acordados por distintos países en el mundo y con criterios actuales, porque son principios que constantemente se están revisando de acuerdo a la realidad. Y nosotros también hicimos una reinterpretación de esto y ver cómo se entendían los principios en nuestro país, porque no es lo mismo América Latina que Europa, o sea, esto está presente en 39 países y entonces es importante ese proceso de apropiarnos nosotros también de estos principios y de interactuar con otros colegas de otras universidades, en esto de la red Fairwork, de otras universidades y de otros lugares para darle validez. O sea, los resultados que les vamos a presentar ahora no solo los evaluamos nosotros, vimos nosotros de acuerdo a la evidencia que recogimos, sino que después pasamos por un proceso de revisores, de pares revisores,
de otros países que tomaban la misma información que pudimos recoger nosotros y a partir de eso teníamos que estar todos de acuerdo en este puntaje. Entonces, bueno, los principios que evaluamos son 5 y son el pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. Lo que vamos a hacer ahora es directamente ir a los resultados, entonces mientras explicamos el principio ya vemos los resultados. Con respecto al pago justo, de los 5 principios se otorgan dos puntos como máximo para cada principio. Entonces, como máximo son 10 puntos los que están en juego, digamos, para cada plataforma, ¿no? Entonces, para este principio 1, pago justo, hay 2 puntos en juego. Algo importante es que los puntos estos están jerarquizados. Hay un primer punto que si la plataforma lo logra alcanzar, podemos evaluar el siguiente que es más exigente, ¿tá? Entonces, bajo estos criterios, que ahora vemos un poquito más en qué consisten, tenemos las 5 plataformas y vemos que solo una plataforma, que es Soy Delivery, alcanzó los 2 puntos que evaluamos. El resto de las plataformas no los cumplió. ¿Qué quiere decir que no los cumplió? Para alcanzar el primer punto, lo que tiene que asegurar la plataforma es que todos sus trabajadores ganan al menos el salario mínimo. Y cuando decimos salario mínimo local, es decir, podría ser el salario mínimo nacional o del sector. Lo que se toma como criterio es el que beneficia más al trabajador. Entonces, en este caso, como tenemos consejos de salarios en Uruguay, bueno, tomamos 2 sectores, el de transporte y el de reparto. Entonces, quiere decir que no medimos con la misma vara a todos los trabajadores, porque teníamos 2 sectores aquí en juego, repartidores y transporte. Entonces, de acuerdo al salario mínimo de cada sector, comparamos si los trabajadores llegaban o no a su umbral. Uno puede decir, ¿cómo en Uruguay no llegan a estos mínimos? Y bueno, porque la particularidad de este trabajo es que como trabajadores independientes, ellos facturan, pero también asuman el costo de su trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es ver, descontando los costos directos de su trabajo, sea el combustible, sea el mantenimiento del vehículo, cuánto le queda neto a ese trabajador. Y lo que vimos es que, en base a la evidencia que pudimos recoger, no podemos decir que el resto de las plataformas lo cumplan. Nosotros le pedimos a los distintos trabajadores que nos mostraran sus liquidaciones de salariales, en general son liquidaciones semanales, y pudimos constatar reiteradas veces por los costos que tenían, que no llegaban a estos mínimos. Perdón, volviendo al anterior principio 1, el segundo punto se consigue si llegan a un salario mínimo vital, que se le llama en el proyecto, que bueno, que es medio relativo, porque se supone que es un salario que le permita vivir dignamente en su lugar, en este caso en Montevideo. Es medio relativo decir, bueno, ¿con cuánto puede vivir una persona en Montevideo? Pero tomamos como criterio que sea al menos un 30% más de lo que sería su salario mínimo del sector. Este criterio puede ser discutible, nosotros tomamos referencias internacionales para basarnos en esto, en otros países de América Latina consideran un 50 o 70% más del salario mínimo, pero como en Uruguay los salarios mínimos están bastante más protegidos que en el resto de América Latina, consideramos un 30%, nos parecía razonable en relación a otros estudios de la región. Ahora sí, el siguiente principio. Bueno, con respecto a las condiciones justas, acá de nuevo hay 2 puntos en juego. El primero tiene que ver con que la empresa puede mitigar los riesgos específicos del trabajo. Y acá nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son los riesgos asociados a este tipo de trabajos? Y básicamente el principal para los trabajadores, esto nos basamos en los testimonios de los trabajadores, es la inestabilidad en los ingresos. Porque dependiendo de cuánto pueden generar cada semana, los ingresos que van a tener. Y tienen mucha incertidumbre en eso. Eso es un riesgo importante para los trabajadores. Y los otros riesgos están asociados a lo que es el trabajo en la calle. Pueden ser accidentes de tránsito, alguna situación de inseguridad, cualquier situación de estar expuesto y sobre todo asociado al tipo de vehículo. No es lo mismo una moto que un auto, que una camioneta, que tenemos la diversidad de situaciones en estas empresas que evaluamos. El siguiente punto se otorga si la empresa brinda una red de seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Que ante situaciones, por ejemplo, que un trabajador se tenga que ausentar por un tiempo prolongado, sea por un accidente, sea por distintas situaciones que nos acontecen en la vida, que la empresa compensa eso, ¿no? Y bueno, lo que vimos es que ninguna de las empresas logra alcanzar ese punto. Lo otro
decirles que, bueno, que dentro de esto siempre hay heterogeneidades, ¿no? O sea, el puntaje es cumple o no cumple, es como muy rígido, pero dentro de esto hay diversidad de situaciones en lo que pudimos ver en los testimonios de los trabajadores que son sumamente ricos. Seguimos al siguiente principio. Con respecto a los contratos justos, acá hay algo como un punto básico que se obtiene si hay un contrato claro, términos y condiciones claras para ambas partes. Es decir, que están claras primeras las partes del contrato, o sea, empresa-trabajador, que el trabajador lo conoce y lo acepta, que además se sigue la legislación del país, porque estas plataformas muchas veces operan en distintos lugares y muchas veces se siguen las leyes de otro país y no necesariamente del país donde están operando. Esto es algo muy, muy importante. Acá vemos que la mayor parte de las plataformas lo cumplen, así que en este punto lo obtuvieron Soy Delivery, Cabify y Rappi. No lo cumplieron Pedido Ya y Uber. El siguiente punto, que es más exigente, es que no se ponen cláusulas como injustas, de que la empresa no se hace cargo de ciertas condiciones que están asociadas al trabajo, de ciertas situaciones que puedan estar asociadas al trabajo, y en eso no pudimos, o sea, no encontramos evidencia de que ninguna de las plataformas lo cumplieron. Con respecto a la gestión justa, toda empresa para funcionar toma decisiones y esas decisiones muchas veces afectan a los trabajadores. Entonces lo que busca este principio es velar de que cuando hay decisiones por parte de la empresa haya un procedimiento claro donde se informe a los trabajadores en tiempo y forma y que los trabajadores también puedan consultar o apelar ante decisiones que consideran injustas. Recuerden que el trabajo mediante plataformas muchas veces el trabajador no interactúa directamente con una persona, es todo a través de una app. Entonces, si hay un canal de comunicación ahí claro, si el tiempo de respuesta es rápido, si en el caso de una desactivación, que eso el trabajador se queda parado sin trabajar y no puede generar ingresos en el día a día, bueno, puede recurrir a alguien y pedir explicaciones. Entonces, todo eso también hay diversidad en las distintas aplicaciones y vimos que la única empresa que tanto por el testimonio de los trabajadores como en el ida y vuelta con la empresa, nos pudo demostrar que habían políticas documentadas que garantizaban esto, es el caso de Soy Delivery. En las otras empresas no, y acá recalcar solamente de los testimonios de los trabajadores, decir que muchos lo que más reclaman es poder hablar con una persona, que hay situaciones que les ocurren en el trabajo que no lo pueden resolver en una app, que necesitan de forma urgente, inmediata, hablar con alguien, y hablar con alguien que los entienda, porque a veces recurren a call centers, que la persona está, que es otro trabajador en otro país, está en otro lugar, y no logra entender la situación local. Entonces esto es algo que capaz que nos parece básico y obvio en nuestros lugares habituales de trabajo, pero para un trabajador de una app no siempre, o sea, no accede a eso. Y después el siguiente punto, que es más exigente, tiene que ver con, bueno, proporcionar una equidad en el proceso de gestión y tiene que ver más con políticas de antidiscriminación, de asegurar la equidad y de nuevo, la única plataforma que mostró políticas documentadas, esto también gracias al ida y vuelta que tuvimos con la empresa, porque acá es importante que ocurran las cosas y que estén documentadas. Y en el ida y vuelta con la empresa vivimos un proceso de decir, bueno, quizás algunas cosas estaban muy instauradas, no estaban documentadas y en el proceso se enriqueció, pero no me quiero adelantar a lo que viene. Y el último principio tiene que ver con la representación justa, y básicamente es que los trabajadores puedan expresarse libremente de forma individual y colectiva. Acá, bueno, la situación es muy heterogénea en las empresas, también está el caso de que hay muchos migrantes trabajando, los migrantes tienen mucho temor, se enteran de alguna situación de que alguien tuvo problemas, entonces no se animan. Entonces, no, o sea, desde el punto de vista de las empresas, en general no teníamos nada documentado que habilitara esto, y del testimonio de los trabajadores tampoco surgía que pudiera haber una expresión colectiva así libre como para negociar, acordar o hacer planteos en las empresas. Sí, en el caso de Soy Delivery, que vimos que ocurría, que la comunicación es fluida por los testimonios que recogimos, que se podían hacer planteos tanto individuales como colectivos, y además esto está hoy día documentado y hay un compromiso de la empresa de que así siga siendo. El siguiente punto es muy exigente. No, perdón, en la misma diapositiva. Que es que se promueve la gobernanza democrática.
Es muy exigente, ¿por qué? Porque esto lo que involucra es que los trabajadores puedan formar parte de la toma de decisiones, del gobierno de la empresa. Es un punto muy exigente. O sea, si lo pensamos para cualquier empresa privada en nuestro país o incluso en el mundo, y bueno, no es lo más normal que ocurra. Pero este punto también está reflejado porque tenemos distintos modelos de negocios y sobre todo en muchos lugares de América Latina han surgido plataformas con distintos modelos que son cooperativas, por ejemplo. Y en el caso de las cooperativas sí alcanzan este punto. Pero entonces, bueno, resumiendo, podemos ir a la siguiente diapositiva. Gracias. Cuando vemos los puntos obtenidos por cada plataforma, vemos que al pasar en blanco y negro, ¿no? Llega, no llega, alcanza, no alcanza, ese umbral, aunque hay una heterogeneidad de situaciones, bueno, tenemos que Uber y Pedido Ya no alcanzan a lograr ningún punto. En el caso de Cabify y Rappi, alcanzan un punto, que es aquel, no sé si recuerdan, el asociado a los contratos de trabajo. Y Soy Delivery alcanzó 7 puntos, que para nosotros fue una sorpresa, una grata sorpresa, porque es una empresa uruguaya, y además es bastante atípico en lo que es el contexto de los puntajes. Sobre todo nosotros miramos América Latina, que es lo más comparable, porque no es tan fácil para una empresa llegar a estos resultados. Entonces, un poco lo que evidencia esto es que, bueno, hay distintos modelos de negocios y no necesariamente por ser un trabajo mediado por plataformas digitales, todo va a quedar recostado en el trabajador. O sea, se pueden ofrecer también condiciones de trabajo justas y seguir adelante con los negocios. Así que por aquí estamos con los resultados. Una cosa que es importante resaltar, que además del proceso de puntaje, el informe, y hay una serie de pasos del proceso que están estandarizados, y Fairwork a nivel global, y Alessio, que es el encargado, el responsable para Fairwork Américas, que es América Latina y también el norte, todo pasa un proceso de revisión. Y como decía Inés, esto de que haya una empresa con un puntaje tan alto es sorprendente, y sobre todo porque no es cooperativa. Como decía Inés, hay muchas empresas cooperativas que tiene, si bien es su modelo quizás de negocio un poquito distinto que los otros, es una empresa privada y es eso, tomó decisiones para mantener como trabajo justo. Simplemente eso, contarles que aparte de nosotros hay un trabajo de la red, nos juntamos todas las semanas o cada dos y revisores. Y este puntaje, creo que yo me olvidé decirlo, me toca a mí, lo dijo Ine, no decimos nosotros, hay 3 revisores independientes, nosotros somos el equipo uruguayo, que tenemos que estar de acuerdo los 4 en el puntaje, después hay 2 revisores externos, uno generalmente es el encargado Alessio y de otro país o de 2 países más, y si no hay mayoría, no se da, o sea, tiene que haber un acuerdo en el puntaje. De nuevo, como decíamos, hay un cierto grado de subjetividad, arbitrariedad, pero cuando se hace en general cuestiones metodológicas sobre que hay que hacer como diferentes jueces tienen que tener acuerdos, es como la forma como más razonable. Poder agradecerle, creo que a los trabajadores, una cosa que me olvidé decir también, es que ya a la hora de hacer las entrevistas nos dimos cuenta que había un tema con el tiempo. Los trabajadores concertar las entrevistas fue muy sencillo, pero lograr hacerlas era difícil. ¿Por qué? Porque estaban trabajando todo el tiempo, y ese era un tema que pasó, que me olvidé de comentar, volví a agradecer. Y por último, decir que no agarramos 6 trabajadores al azar, bueno, cosas que me olvidé de hablar, sino que hicimos una muestra teórica, en el sentido que hay zonas donde hay más trabajadores, pero intentamos ir uno a una zona, otra a otra, tener cuotas de género. El tema de migrantes y uruguayos en algunos tipos de aplicaciones es bastante importante la proporción, entonces para entender las historias de todos. Y bueno, y esperamos que esta parte de presentación de resultados haya estado buena. Y ahora, Elo. Y ahora nos vamos a llamar a Valentina, a Rodrigo y a Daniel. Vamos a conversar un ratito con ustedes. Nos quedamos con Fede. Sí, donde guste. Buenazo. Bueno, Rodrigo, bienvenido nuevamente. Es un placer luego de conocer los resultados del estudio y del lugar que ocupó Soy Delivery, hablar un poquito contigo y tener la chance de hacerte algunas preguntas, que en definitiva, Soy Delivery es una empresa que arranca en el año de 2016, ¿no? ¿Vos me corregirás? Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación. Arrancó en el año 2016 como una idea, ¿no? Como una idea, ahí va. Comenzamos a dar nuestros primeros pasitos en 2017.
Ahí está, buenísimo. Es una empresa de logística, no sé si todos la conocían. Y bueno, y un poco la primera pregunta que queríamos hacerte está vinculada con el modelo de negocio y sobre todo con estos primeros resultados que nosotros empezamos a ver acá con el resto de las apps y consultarte a vos cuáles son estos parámetros, estos estándares que ustedes tienen, que vimos que hay evidencia que tienen, cómo los llevan adelante, cómo podemos lograr 7 puntos de 10 en el proyecto, siendo, bueno, que es un mercado que ya vimos que tiene dificultades para lograr estos estándares de justicia y de trabajo decente. Nada, que nos contaras un poquito, a ver, ahí sí vamos intercalando algunos grises con algunas mejores noticias. Bien, a ver, las compañías las conforman personas y las compañías son tan o menos exitosas como sean exitosas esas personas o su ecosistema, ¿no? Entonces nosotros entendiendo eso y entendiendo que nosotros queremos volvernos una compañía exitosa, que siga creciendo, tenemos ahí 3 pilares internos que trabajamos mucho a diario. 2 de ellos tienen mucho que ver con esto. Uno es ser empleador de elección y otro es ser proveedor de elección. Es decir, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que cuando haya un talento que quiera buscar trabajo por primera vez o porque está saliendo al mercado nuevamente, que piense en Soy Delivery como esa primera opción para crecer, para desarrollarse, para trabajar. Y lo mismo cuando haya un cliente o un proveedor que necesite de servicios que piense en nosotros como esa primera opción. Entonces, bueno, siguiendo esa política, nosotros ahí, el siguiente escalón, digamos, de justamente el primer pilar, que es ser empleador de elección, ser un imán, digamos, de talentos, es basarnos en su motivación, ¿no? Cuando la motivación se compone de muchas variables, no es solamente el ingreso que percibe, digo, lo nombraron en el transcurso bueno, de este panel, va un poco más allá, va también de sentirse importante, de sentir pertenencia por lo que hace, de sentir que está aportando al crecimiento de la compañía, de que se sienta respetado, de que le guste el ambiente laboral. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos un círculo que es muy lógico y muy razonable, que es apostando a la gente, apostando a su motivación, con seguridad, esa gente va a entregar una buena calidad de servicio. Esa buena calidad de servicio va a generar clientes fieles y generar clientes fieles hace que a nosotros nos volvamos rentables para pensar en el próximo crecimiento y por supuesto para volver a invertir en la motivación de esa gente. Entonces, no hay secreto, digamos, es algo muy sencillo, muy simple, que lo aprendimos en la compañía pasada en la que nosotros trabajamos y nos quedó muy tatuado y lo llevamos acá adelante porque creemos que justamente es el secreto del crecimiento. Si Soy Delivery va a crecer si su gente tiene el espacio para crecer, para desarrollarse, y si su gente tiene el espacio para crecer y desarrollarse, no hay otra alternativa que nosotros vamos a brindar cada vez mejores servicios y por lo tanto vamos a seguir creciendo para nuevamente después invertir en ese ecosistema, ¿no? Buenísimo. Y de la mano de eso, nosotros vimos en este proceso, como decíamos desde el comienzo, la participación de los administradores o de los CEOs de la plataforma es fundamental para nosotros en este proyecto. No lo logramos en algunos quedaron hacia el futuro. Y con ustedes pudimos hacer un trabajo en conjunto, que para nosotros fue muy valioso, vinculando con los resultados que obtuvimos. Pero además, nos surge la pregunta de qué cambios, sobre todo para que la gente sepa, la gente que esté acá, compartirles qué cambios fueron los que a través del proyecto Fair Work Soy Delivery pudo llevar adelante o protocolizó o fue mejorando de acuerdo a los intercambios que tuvimos y bueno, el relato de los trabajadores y todo lo que fuimos haciendo, digamos, en conjunto. Bueno, a ver, la cercanía con nosotros, yo creo que si bien somos una compañía un poco más chiquita que las que estaban aquí en este estudio y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar también considerados dentro de este tipo de empresas, también es cierto que Soy Delivery hoy en día es una compañía que ha crecido mucho, que también nos animamos y brindamos servicios no solamente en Uruguay, hemos dado nuestros primeros pasos a brindar servicios en Lima, en Perú, y pronto lo haremos en Asunción, Paraguay, y lo estamos haciendo de la misma forma que lo hacemos acá. Acá nuestro ecosistema es más o menos de unos 250 conductores activos que todos los días trabajan para Soy Delivery. En el estudio, en este ida y vuelta, a nosotros nos generó, digamos, una mirada interna hacia lo que hacíamos a diario
Y fue positivo en cuanto a que nos dimos cuenta de que naturalmente, por nuestra forma de ser y de llevar adelante, de emprender, de llevar adelante la empresa, muchas de las cosas las hacíamos. Nos dimos cuenta que muchas otras no las teníamos documentadas, entonces ahí estuvo buenísimo el ida y vuelta con Fairwork, no sé, política de discriminación, todo lo que tiene que ver con la prevención del riesgo del colaborador, qué pasa si un trabajador por determinado motivo no puede trabajar, cómo responde la compañía, cómo lo ayuda, ya sea, no sé, una mujer que queda embarazada, o un conductor que se le rompió su vehículo, o que le pasó X cosa y que por algún motivo no pudo llegar a trabajar. Entonces, bueno, todas esas cosas que si bien nosotros naturalmente, por la cercanía también con la que nos desenvolvemos a diario, la llevamos adelante de una forma muy beneficiosa, tanto para el colaborador como para nosotros como compañía, lo que hicimos fue documentarla y sobre todo dejarlo transparente y visible a todo, a todo el ecosistema de Soy Delivery, ¿no? Lo cual eso a nosotros, primero que nada, obviamente, nos ayuda a seguir creciendo, a seguir profesionalizándonos, y también nos ayuda a ser transparentes con nuestros compañeros de trabajo, que se sientan cuidados y que se sientan importantes en su día a día. Buenísimo, sí. Eso es parte de lo que fuimos también intercambiando y descubriendo a lo largo del trabajo en conjunto. Y en esto de que, bueno, que también un poco comentaba Daniel, y que es un tema que está sobre la mesa cuando se habla del trabajo a través de plataformas, que tiene que ver con la regulación, ¿no? Sí, preguntarte para terminar, si tuvieras que aplicar cambios o regular la actividad, ¿qué enfoque adoptarías? Y bueno, ¿y qué aspectos para vos son importantes en esto? Bueno, yo creo que se puede afirmar, puedo realizar la afirmación de que el mercado laboral siempre se mueve mucho más rápido, y más en esta época, en estos tiempos en los que vivimos, que la regulación. O sea, las oportunidades surgen a cada momento, problemas nuevos surgen a cada momento, hay nuevos emprendedores que le buscan soluciones, entonces siempre se está moviendo el mercado laboral mucho más rápido de lo que se mueve la regulación. Lo que yo sí creo también muy importante es que incluso para el progreso del país se necesita de un sector privado fuerte, un sector privado que invierta, que arriesgue, que esté dispuesto a tomar riesgos. Creo que compañías exitosas son muy importantes para el país, pero volviendo a lo que dije al principio, ¿no? Compañías exitosas que entiendan que a través de su gente se vuelven exitosas y que no, que no a costa de su gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el desafío, digamos, del sector político está justamente en encontrar un equilibrio, para que no surjan vacíos, cuando hay nuevas formas o nuevos modelos de negocios, nuevas formas de hacer las cosas, y que acompañe tanto al trabajador como al empresario, como al emprendedor. Digo, creo que el caso más visible y que se dio a nivel global es el que comentaba Daniel con la llegada de Uber, que como bien lo decían ustedes, Uber llegó de la misma forma a todos los países y bueno, de acuerdo a los líos que iba teniendo era como lo iba resolviendo. Pero bueno, al final en algunos países se reguló, en otros no. Yo creo que hoy en día, en este sector en el que nosotros nos desenvolvemos a diario, hay oportunidades de hacer nuevas cosas, pero que siempre sea un ganar-ganar, porque al final el trabajador se beneficia si hay empresas fuertes que apuestan, y las empresas se benefician si hay trabajadores que quieren desarrollarse, crecer, capacitarse y apostar al crecimiento de la compañía. Entonces, bueno, el desafío pasa por ahí. Muchas gracias. La verdad que un placer conversar con ustedes, que son, bueno, protagonistas de esto y le dan, bueno, sentido, ¿no? Más sentido a este trabajo que nosotros hacemos como investigadores en la universidad. Nos vamos ahora para terminar con Alessio. No sé si Alessio estás por ahí para hacer un cierre. Hola. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo quería solo agradecer a todo el trabajo del equipo de Uruguay, a Federico, Eloísa, Matías, Inés, todo el equipo de soporte. Uruguay realmente es el último país que añadimos a la red de Fairwork en la región de América Latina, el segundo país al mundo de los 39 que son parte de la red de Fairwork, pero es también uno de los países donde tuvimos más éxito, ¿no? En los cambios de la plataforma, particularmente gracias a la colaboración con Soy Delivery, ¿no? Agradezco también la colaboración de esta plataforma con nosotros.
Lo que hacemos en Fair Work realmente cuando publicamos un informe no es que es la fin de nuestro trabajo, ¿no? La idea realmente que la publicación de un informe sea un primer paso para realmente difundir informaciones y para realmente dar recomendaciones basadas sobre evidencia empírica a diferentes portadores de intereses, ¿no? Ya lo hemos hecho con la plataforma misma, con el caso de Soy Delivery, por ejemplo, pero también con diferentes portadores de intereses como sindicatos, organizaciones de trabajadores, con ministerios, con agencias de trabajo, con parlamentares y etcétera. Yo espero realmente que, como ya hemos hecho en muchos diferentes países en la región, también en Uruguay podemos realmente empezar o continuar un diálogo que sea constructivo sobre el tema de la regulación, como hemos recién escuchado. Es un periodo a nivel global, no solo en Uruguay, donde se está discutiendo mucho sobre el tema de la regulación de la economía de plataforma, del trabajo de plataforma, pero también otros temas conectados, ¿no? Como la transparencia de los algoritmos que hemos escuchado, también la protección de datos, y etcétera, etcétera. Y entonces yo espero realmente que también en Uruguay podemos tener un éxito en el próximo año. También espero que podamos publicar un segundo informe, pero que también sea la ocasión para empezar un diálogo con diferentes portadores de intereses para mejorar las condiciones de trabajo en Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ti, Alessio. Ha sido un gusto contar contigo en todo este proceso también, como coordinador Fair Work de Américas. Y bueno, vamos a dar por cerrado esta actividad. Agradecemos muchísimo que hayan venido a escucharnos y que se lleven los resultados de este estudio. Agradecemos en particular que nos quedó del principio a Pia Superviel y a Natalia Gold, que están por acá y que nos han ayudado un montón en todo lo que implica la comunicación y la apertura a este estudio, a ustedes, al resto, aparte de nosotros mismos. Muchas gracias a todos.